de nuestro líder máximo, de la persona más importante de la historia. Por culpa de él estamos acá, siempre tenemos. Y específicamente con este tema en particular, más que nunca estamos reunidos por culpa de Perón, ¿no? Por responsabilidad de nuestro gran líder. Como ustedes saben, como sabemos todos, durante el año nosotros conformamos Principio Valor Ituzaingó el 4 de enero de este año y nos planteamos dos objetivos fundamentales. Por un lado, la reorganización del peronismo, y por eso hablamos con todas las fuerzas autopercibidas peronistas de nuestro distrito, y por otro lado, el objetivo de la difusión de nuestra doctrina en todos los sectores sociales, sindicales y políticos a los que pudimos ir llegando, ¿no? En el marco de este segundo punto desarrollamos con el compañero profesor Gabriel Grana primero un curso de capacitación específico para la juventud que constó de 4 encuentros. El cuarto encuentro se lo dedicamos al modelo argentino para el proyecto nacional que lo hicimos en la casa de Anita, ¿se acuerdan? Y después hicimos un curso de capacitación para la rama femenina a la que se sumaron todo el grupo general de compañeros, ¿no? Donde también hicimos 3 encuentros, 2 acá en Agrandarte, 1 en casa. Son esos 4 módulos que podemos repasar brevemente, que son los orígenes del peronismo, o sea, el mundo, la Argentina oligárquica, el primer peronismo, los 10 años de gobierno, la resistencia peronista, y el cuarto módulo, que le dedicamos en la casa de Anita, dedicado al análisis de, bueno, obviamente, el alfa y omega de nuestra doctrina, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. En el análisis del modelo argentino para el proyecto nacional, fuimos descubriendo y nos fuimos interesando cada vez más en el meollo central del modelo que propone Perón, no solo para la Argentina, sino también para el mundo, ¿no? Digamos, porque como sabemos muy bien, el modelo ya plantea el continentalismo, el universalismo, inclusive la caída de los nacionalismos que habían generado su hegemonía durante el siglo XX, ¿no? Y ahí también Perón nos plantea un tipo de industrialización que tiene que ser fundada en las necesidades de los sectores populares y no fundada en el sistema consumista que ha atrapado a las clases más altas, porque Perón habla de un tipo de producción bastante superflua al respecto. Y Perón, como ya hemos visto también en la Carta a la ONU de 1972, anuncia que el gran problema que está por afrontar la humanidad y el que tiene que dar respuesta, por eso el modelo argentino, es el asunto de la relación de las comunidades y el ambiente que las rodea, ¿no? Hoy justo estaba repasando una comunidad organizada donde Perón lo trae a Sócrates para decir, en los primeros 2 o 3 apartados, para decir que los hombres que no comprenden su entorno están condenados a la extinción, ¿no? Sócrates nos habla del entorno filosófico, cultural, social. Perón nos está refiriendo a un entorno incluso de fundamentos biológicos, ¿no? Y por eso, para ir cerrando este año de tantas capacitaciones, hemos traído al compañero Torombolo, que es un compañero secretario general de la Unidad Básica Mundo Peronista, un compañero integrante y uno de los principales referentes de Principios y Valores de San Isidro, quienes han editado ese material que todos tenemos en nuestro celular, que todos los compañeros disponemos en nuestro celular, y que yo los invité y estuvimos leyendo y comentándolo en las semanas previas a este encuentro, que se llama Peronismo y Ambiente, donde los compañeros desarrollan y profundizan esa relación fundamental que establece Perón en el modelo argentino acerca del modelo de desarrollo sustentable que tenemos que plantearnos, no solo los argentinos ni los americanos, sino la humanidad en su conjunto, para el futuro. Este futuro que ya llegó, digamos, ¿no? Ese futuro que anunciaba Perón de superpoblación y ausencia de recursos, que, como dice la canción de Los Redondos, llegó hace rato, ¿no? Ese futuro. Así que bueno, por culpa de Perón, una vez más, y gracias a nuestro líder, en estos 50 años, en esta celebración donde todo el año le estamos dedicando, como ustedes, y nombrándolo y trayéndolo, para que no borren a Perón de nuestra mente, para que no lo saquen de nuestros corazones, estas jornadas de capacitación. Así que, todo suyo, compañeros. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros por recibirme.
recibirnos también a mis compañeros de la Unidad Básica Mundo Peronista de San Isidro. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta tarde tan linda, de haber sido presentado acá por el compañero Juan. Y bueno, sí, nosotros venimos trabajando ya hace tiempo en este asunto que dimos en llamar peronismo ambiental, que lógicamente está inspirado en el pensamiento de Perón expresado desde 1972 hasta el 74, la fecha de su muerte. Si bien, como decíamos recién, estábamos charlando con los compañeros, no es algo que le surge a Perón en ese momento, sino que es el producto de un pensamiento, de un análisis de muchos años, como vamos a ver ahora por algunas cosas que voy a citar. Perón lo va desarrollando a lo largo de su exilio, principalmente cuando ella se establece en España y puede estar más tranquilo después de esa primera etapa que estuvo saltando de país en país. Este es un asunto que tiene una gran relevancia. Tanto es así que yo me atrevo a decir que cuando uno comprende la importancia de esto que vamos a ver hoy, ya nada vuelve a ser lo mismo. Es decir, no se puede volver al pensamiento político anterior luego de haber entendido esto. Esto es una caja de Pandora. Y así lo pensaba Perón. Por eso nosotros esta presentación la titulamos Perón el Adelantado, porque lo que hoy se está discutiendo en el mundo, como bien vimos ahora con la presentación de nuestro presidente en las Naciones Unidas, y la discusión que se generó a partir de la famosa Agenda 2030, tan demoníaca, tan terrible, ¿no es cierto? Esto que se está discutiendo ahora, y se está discutiendo muy seriamente en Europa, es lo que Perón veía hace 50 años, sin ser científico, sin dedicarse específicamente a eso, sino con una visión política y humanista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es un poco la historia de esto. Ahí está. Bueno, adelante, maestro. Bueno, empezamos con la primera presentación pública del asunto que hace Perón, es en el año 72, entre febrero y marzo del año 72, con la publicación de su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Imagino que muchos de los que están acá, si no todos, habrán leído algo del mensaje. Si no, les recomiendo que lo hagan porque es la primera, la primera expresión pública de Perón. Y está en la primera página del material que está editado. Está ahí, exactamente. En ese mensaje él hace básicamente se centra en 3 puntos principales. El despilfarro, tomo esa palabra porque es la que le gustaba usar a Perón, el despilfarro de los recursos, principalmente por el consumo superfluo de la población, la contaminación de las aguas, suelos y aire y el crecimiento desmedido de la población. Nada, qué bien, por favor. Tanto de importancia le daba Perón a esto que en el momento de la presentación le enviaba una carta al secretario general de las Naciones Unidas reclamándole que el tema se tratara como primera prioridad en la próxima Asamblea General. Luego de eso, cuando Perón ya está en la presidencia, él inicia un trabajo que tiene un poco de relación con el asunto de la Constitución. A Perón le preguntan, cuando llega a la presidencia, ¿por qué no reinstalaba la Constitución del 49? Porque técnicamente, jurídicamente todavía era válida. Nunca había sido derogada por un método jurídico, digamos, justificable. La habían suspendido por un bando militar, nada más. Y en ese momento Perón opina que en realidad no era necesario, no era conveniente volver a la Constitución del 49 porque su contenido había sido superado por las necesidades del momento. Él ya había entrado en lo que él llamaba la etapa continental y universal.
del peronismo. Entonces su plan era convocar a una asamblea para hacer una nueva constitución ese mismo año de 1974. Y para sentar las bases que iban a fundar esa nueva constitución, él propone hacer un documento para lo cual convoca a gente de su confianza. Él había conocido recientemente al coronel Vicente Damasco y había establecido una relación muy profunda con él, porque tenían grandes coincidencias, particularmente en lo que respecta a este problema. Entonces, el plan comienza entre enero y se desarrolla entre enero y mayo del 74. Él convoca un equipo de 12 personas, todos nombrados con un cargo de secretario de Estado, con obligación también de guardar secreto de Estado como corresponde, y se reúnen todas las tardes en la Quinta de Olivos, donde en ese momento Perón estaba recluido por problemas de salud. Él no iba a la Casa de Gobierno, sino que trabajaba desde la Quinta de Olivos. A la mañana atendía la gestión de gobierno y a la tarde, todas las tardes, se reunía con sus colaboradores para elaborar el modelo argentino. Y el modelo argentino, entre otras cosas, tomando los principios de la doctrina del 47, tomando los principios de la comunidad organizada, incorpora enteramente y amplía los alcances del contenido del mensaje ambiental. Esto es importante porque el mensaje ambiental es una declaración, pero el modelo argentino es la puesta en práctica en sus aspectos económicos, productivos, sociales y culturales. Esto ustedes después lo van a ver cuando vayan viendo o vayan estudiando, como dice el compañero, el modelo argentino. En todos sus capítulos surge esto. Bueno, el modelo se presenta el 1 de mayo en la apertura de las asambleas, de las sesiones ordinarias del Congreso. Y el concepto fundamental que él presenta es el de la revolución mental, que es justamente a lo que yo me refería en esta cuestión de que esto es una ventana que uno abre y después no puede volver a cerrar. Un cambio en la concepción del individuo respecto de su relación con el ambiente, pero al mismo tiempo con sus necesidades, con su consumo y con su cultura. Son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres y una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo. Cita de las palabras de Perón. Y otras tres citas más. La naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan agotables y deben ser racionalmente utilizados, y que el crecimiento de la población debe ser planificado sin preconceptos de ninguna naturaleza. Esto es textual del modelo argentino. Bien, entonces nos tenemos que preguntar cuáles son los alcances, qué es esa revolución mental, cuáles son las decisiones que implican. Bueno, veamos qué es lo que decía Perón en respecto a esto. Estos son, compañeros, los grandes problemas, los pequeños problemas políticos en los cuales hemos estado empeñados hasta ahora entre los argentinos frente a estas acechanzas del futuro inmediato. ¿Qué importancia pueden tener? Son asuntos pequeños y gallináceos, diremos así. Cuando a ras del suelo, cuando es necesario ya pensar en grande para el mundo, dentro del cual nosotros realizaremos nuestro destino o sucumbiremos en la misma adversidad que sucumben los demás. Hoy es necesario pensar de otra manera. Ya no se puede pensar con la pequeñez de los tiempos, cuando todos querían disfrutar y ninguno quería comprometer su destino ni su felicidad futura para asociarla a los demás. Hoy eso es indispensable. Bueno, entonces, en definitiva, vamos a lo concreto. ¿Qué es el ambiente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del ambiente? Yo pongo este ejemplo porque hace poco en uno de los medios que tenemos nosotros de comunicación, donde
publicamos algunas notas, un compañero me expresaba que algo que suelen decir muchos, que en este momento hay otras prioridades. O sea, estamos con muchos otros problemas como para ponernos a pensar en los colibríes, me dijo el compañero. Entonces yo lo pongo como ejemplo porque justamente eso expresa el error de enfoque, la disociación que tenemos. ¿Qué enfoque le damos nosotros a esto? Dale. Nosotros le damos un enfoque político a este problema, al asunto del ambiente. Perón decía en el modelo argentino, citando a la comunidad organizada, el hombre es principio y fin de la comunidad organizada. Por lo tanto, los elementos a considerar dentro de este análisis es la producción, la economía, la salud y el bienestar. Tomando nuestra frase, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que en este caso Perón lo extendía a la humanidad. ¿Qué es la producción entonces? Bueno, esto es importante definirlo bien porque muchas veces hablamos de estas cosas y cada uno se hace una idea distinta. La producción consiste en tomar los recursos naturales, aplicarles energía, trabajo humano, conocimiento, técnica, someterlos a un proceso de producción, proceso que puede ser primario, por ejemplo la agricultura, o un proceso industrial, y el resultado de todo esto es un producto que satisface alguna necesidad o deseo humano. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos todos los días y sobre eso está estructurada nuestra sociedad. Bueno, acá, digamos, nosotros recién decíamos de dónde había sacado sus ideas ambientales, pero él tiene su choque con la realidad en el año 1954. Ustedes recordarán que a fines del 54, mejor dicho, a principios del 55, marzo del 55, Perón convoca al Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar General. ¿Qué había sucedido? Había habido un crecimiento enorme de la producción y principalmente de la demanda. Es decir, el pueblo, especialmente el pueblo trabajador, había accedido a un nivel de renta, a un reparto, a una distribución que le permitía acceder a un consumo mucho mayor que el anterior. Entonces la demanda interna había crecido al punto tal de que había llevado a la industria a su frontera, al límite de su frontera productiva. Había más demanda de la que la oferta interna podía surtir, lo cual es bastante peligroso. Esto se volvió a dar para cualquier gobierno, porque al haber demanda insatisfecha empieza la presión externa, los productos importados, es aquello de lo cual siempre habla Moreno. Entonces Perón, ¿qué dice? Bueno, nosotros no vamos a tomar créditos externos para la inversión, si la única manera de ampliar la frontera productiva era mediante la inversión, dentro del pensamiento económico clásico. Recién recordábamos con los compañeros que Perón había estudiado mucho la economía. De hecho, él hace un curso de economía en Milán, cuando él hace su viaje de estudios a Italia, que se forma con en ese momento los economistas más avanzados que estaban en Italia. Y en el 54, cuando llega a este punto, él dice aquella famosa frase de que se cortaría las manos antes de pedir un crédito externo. Entonces, la convocatoria al Congreso Nacional de la Productividad es justamente eso, tratar de utilizar el ahorro interno para la inversión y luego la ampliación de la producción. Como lo suele decir el actual presidente Milei, el ahorro es consumo pospuesto, ¿cierto? Es decir, el dinero que tenemos en el bolsillo es lo que no gastamos hoy, lo vamos a gastar mañana. Bueno, lo que proponía Perón a través de ese congreso que reunía a empresarios, trabajadores y comerciantes era llegar a un acuerdo para reducir el consumo y utilizar ese ahorro interno, ese consumo pospuesto en la inversión. Pero inmediatamente se encuentra con otro problema, Perón, que es la falta de energía. En ese momento tiene un problema de combustible, principalmente de petróleo y de gas, que no lograba surtir las necesidades de esa industria que iba al crecimiento. Eso origina un hecho importante en la historia del peronismo, que es el contrato, el decreto 6688, esa me la próxima,
No, perdón. Bueno. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, vamos a ver qué pensaba Perón en aquel momento respecto de las materias primas, ya que hablábamos de la producción. Cambié el orden de la... Adelante. Hay gente que escucha las palabras y las hace suyas. El desarrollo. Yo vengo de un mundo que está terriblemente arrepentido del desarrollo que han hecho. Y en este momento, el mundo súper desarrollado está entrando en una etapa de desesperación porque ve que su desarrollo tecnológico lo ha llevado a la destrucción de los medios que la naturaleza le ha venido ofreciendo para pervivir. En este momento, las sociedades de consumo han llevado a un despilfarro tal los medios ecológicos de la humanidad que se está quedando sin materia prima. Bueno, esto que Perón observaba, esto lo cuenta su regreso de España, ¿no es cierto?, su regreso de Europa. Esto que él observaba ya hace 50 años es lo que está viéndose con mayor agudeza en la actualidad. Es el problema que está teniendo toda Europa con el asunto de la energía y las materias primas. Entonces, bueno, decía que en aquel momento él había tenido la escasez de combustible porque YPF no daba abasto, y entonces él tiene que hacer ese acuerdo con la compañía California Argentina de Petróleo, que era una subsidiaria de la Standard Oil, la vieja compañía de Rockefeller que había tenido el conflicto a principios del siglo con Hipólito Yrigoyen. Y fue un hecho que significó una decisión de Estado que a Perón le pesó mucho porque tuvo muchos conflictos internos con muchas discusiones por eso. Tanto es así que en el directorio de la California Argentina de Petróleo estaba el ex embajador de Estados Unidos, Floyd Braden, que había sido la famosa frase Braden o Perón, con el cual él había tenido un incidente bastante violento, y sin embargo Perón, como hombre de Estado, decide, por el bien común, y firma el decreto que autoriza a la California a hacer exploración y explotación de petróleo. Entonces, bueno, ¿qué nos muestra esto? Que para emprender cualquier tipo de producción, en especial, esto tenemos que tenerlo en cuenta ahora que estamos justamente, que nuestro movimiento está convocando a la reindustrialización del país, ¿cierto? Es imprescindible la planificación. Y para la planificación es necesario, como lo veía Perón en aquel momento, considerar la cadena insumo, energía, producto. Acá, bueno, por eso tiene que hacer el contrato con la California. Y la consideración de los recursos y la evaluación de las existencias. Esto tiene un poco que ver también con que en ese mismo momento que Perón se encuentra con este problema, se producía el primer hecho geopolítico, digamos, que inicia una larga cadena luego que terminan los conflictos del Medio Oriente, a través del cual las potencias desarrolladas salen a buscar energía fuera de sus fronteras. Hasta ese momento, Estados Unidos había sido el primer productor de petróleo del mundo, que tenía las reservas más grandes, pero ya las estaba agotando, ya estaban vislumbrando que se iban a quedar cortos. Entonces, en ese momento es cuando se da el primer hecho que se considera el bautismo de fuego de la CIA, digamos, que es cuando derrocan al ministro Mossadegh en Irán para justamente lograr los contratos petroleros. A partir de eso empieza toda una seguidilla que termina con lo que ya la historia que nosotros conocemos del Medio Oriente, de Arabia Saudita. Esto lo observa Perón. Entonces todo esto lo empieza a considerar. Adelante, por favor. Bien, entonces en esa planificación, lo que nosotros tenemos que considerar
siempre son las existencias. ¿Qué es lo que tenemos disponible para la planificación que vamos a hacer? Bueno, acá hay un informe. Esto tiene que ver con... Acá se me mezclaron las filminas, así que por eso estoy medio yendo de atrás para adelante. Pero digamos, esto es una proyección sobre minerales. Estábamos hablando de energía, pasamos a minerales. La Universidad de Zaragoza en 2021 hace un trabajo de investigación sobre las existencias globales de los principales minerales que son insumo de la producción industrial, principalmente ya con miras a este proceso de transición a las energías renovables. Entonces, la mayoría de estos minerales que investiga esta universidad están en relación con la producción de paneles solares, de generadores eólicos y demás. Todos estos son insumos básicos para eso. Y a la conclusión que llega luego de esta investigación es que hay una lista de los principales minerales necesarios para esa transición que van a estar en déficit antes de 2050. Entre ellos la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre. Fíjense que es un elemento fundamental en todas las instalaciones eléctricas. Bueno, todo eso está en proceso de descenso productivo. Es decir, que dentro de este periodo que va de 2016 a 2050 van a entrar en déficit respecto de la demanda. La siguiente, por favor. Energía. Esta es la matriz básica de producción energética en el mundo actualmente. Ustedes observen que la mayor parte de la energía es el petróleo, de la energía utilizada, ¿no es cierto? El petróleo, el gas natural y el carbón. Y hay un segmento en amarillo que es la energía nuclear. Entre todo eso, estamos más o menos en el 86-87% de toda la provisión de energía del mundo. Son las renovables al día de hoy son solamente entre el 7 y el 8% y la energía hidroeléctrica el 7%. Por favor, la siguiente. ¿Cuál es la importancia del petróleo en esto? Si bien el petróleo solamente ocupa un 32%, 32-34% de la matriz total, pero es el 99% del transporte. O sea, nosotros, todo nuestro transporte, prácticamente todo, es a combustible líquido. Esto tiene una importancia capital. Yo que trabajo en el campo, yo me dedico a la producción agrícola, del campo no sale nada sin gasoil. Es decir, la idea de que en general uno tiene, la idea ilusoria del campo, con las espigas del trigo, las vacas y todo eso es falsa. En realidad, desde hace muchos años, que todo lo que se produce es en base a gasoil. Nosotros gastamos 20-25 litros por hectárea por año para producir todo lo que se come en las ciudades. ¿Qué significa esto? Que cuando haya déficit de gasoil, va a haber menos producción de alimentos y seguramente alguien va a tener que tomar la decisión de quién come y quién no come. Así de importante es la dependencia que nosotros tenemos del petróleo, por lo menos en este sistema, en este sistema productivo, que no es el único, como vamos a ver. Adelante, por favor. Bien, estos que ven acá son informes de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía es el único organismo más o menos oficial en el mundo que publica la información acerca de toda la producción energética, producción, demanda y oferta. Es un organismo dependiente de la OCDE, que es una organización de los estados más ricos, pero, digamos, es el principal. Yo tomé 4 proyecciones distintas, los tipos van cambiando todos los años el color de los dibujos, lo que quieran, pero ustedes van a observar que en todos los dibujos, ahí están representadas en cada uno de los cuadros la producción de petróleo principalmente, pero también en algunos de gas y de carbón. El denominador común es que todos van hacia abajo. Es decir, la línea principal, que es el primero el azul, después la roja, después esa de color cremita, todos van hacia abajo. La siguiente, por favor. Inclusive yo me centro en esta proyección que es del año 2018, que es el informe anual que hace la Agencia Internacional de Energía en 2018, donde la declinación natural de la producción petrolera lleva a una brecha
que ustedes van a observar ya en ese costado, que dice 34 millones de barriles por día, esa brecha sería el déficit entre la demanda de petróleo y la oferta que va a haber. La demanda actual es de consumo actual, digamos, global, es de 100 millones de barriles por día. Por lo tanto, esos 32 millones de barriles es el 34%. Ahora, ¿cuándo se va a producir esto? ¿Dentro de 100 años? No. La Agencia Internacional de Energía dice que en 2025 vamos a tener un déficit del 34%. ¿Quién se va a quedar sin petróleo? No lo sabemos. Bueno, esto probablemente no suceda. Las proyecciones no son exactas, pero probablemente no suceda en 2025, ojalá. Pero seguramente en algún momento va a suceder. Y si ellos lo calcularon para 2025, quiere decir que no va a ser para el año 3000. Adelante, por favor. Bien, ¿cuál es el panorama global? ¿Qué es el petróleo? Porque hay que entender, porque en la información que se da, en general se busca calmar, no generar alarmas. Entonces uno va a encontrar con gente que dice, no, pero hay existencia de petróleo de sobra, en Venezuela hay 300.000 millones de barriles de reserva. Y es cierto, hay 300.000 millones de barriles de reserva. Y en Canadá hay 200.000 millones de barriles más de reserva. Es cierto. Pero ¿de qué petróleo estamos hablando? El petróleo verdadero es el petróleo liviano, es el que dice acá, petróleo ligero tipo Brent o WTI, que tiene ese grado API 23, que es ese líquido negro maloliente fluido con el cual se hace nafta y gasoil. Después hay otros petróleos, hay otras sustancias que se califican como petróleo, que son los llamados extrapesados o pesados, que son casi como una brea. Está el petróleo de fracking, que es o de fractura hidráulica, que es un petróleo que se supone que está entre los recovecos de la piedra y que hay que partir a exprimir la piedra a presión, con una serie de procedimientos, con arena, con agua, con productos químicos, y sale algo de ahí. Bueno, ese algo hay que refinarlo porque sale lleno de impurezas. Bueno, el petróleo extrapesado también sirve, se puede sacar algo de ahí, pero cada uno de esos tipos de petróleo requiere de más energía para llegar a la misma cantidad de gasoil. Algunos directamente no sirven para gasoil. Están los gases licuados de petróleo, que son básicamente propano-butano, bueno, pero todo eso se mete en la cuenta. Entonces uno se dice, bueno, sí, hay, bueno, está bien, pero el que nos sirve realmente, cada vez hay menos. Bueno, dijimos entonces que el consumo actual es 100 millones de barriles diarios, 3.600 millones de barriles al año. Adelante. 36.000, perdón. Dijiste 3.000. 36.500 millones, exactamente. Bueno, la nuclear. La nuclear es una gran energía. Es decir, de todas las formas de energía, ahora vamos a ver qué es lo que voy a decir, pero de todas las formas de energía, la más densa. Ustedes piensen que con la misma masa, o la misma cantidad de masa, de kilos de petróleo o de gas, con el que un coche se puede mover apenas unos metros, con esa misma masa de un año se puede hacer un viaje hasta Canadá. Es la que provee mayor cantidad de energía por unidad de masa. Pero el problema que tenemos es el mismo. Fíjense lo que dice la Agencia Internacional de Energía. La franja esta que se ve abajo, que es la de color violeta, está en descenso. Cada vez es más difícil encontrar uranio. Entonces, y es lógico, porque estas cosas hay que tener en claro algo, estos recursos energéticos no se van a acabar nunca, O sea, vamos a morir todos, se va a terminar la humanidad y todavía en la Tierra va a seguir habiendo petróleo, gas, esas cosas. Pero ese no es lo que a nosotros nos interesa, digamos. A nosotros nos interesa es aquellos recursos a los que podemos acceder. Si está a una profundidad tal que no lo podemos sacar o que nos cuesta más energía sacarlo que la energía que le vamos a sacar después al petróleo, no nos sirve. Entonces, ustedes piensen que el primer pozo petrolero que empieza en producción en 1859 se perforó a 20 metros. Es un pozo casi como el pozo de agua que uno hace en cualquier casa. 20 metros y salió solo, a presión. Había que frenarlo, había que taparlo. Y era petróleo de la mejor calidad. Hoy se están haciendo perforaciones a 3.000 metros de profundidad en el mar. Estamos
en Vaca Muerta, que estamos todos felices y chochos que tenemos Vaca Muerta, están rompiendo la piedra, masticando la piedra para sacar lo último que queda. Y el costo es inmensamente mayor. Hay un parámetro que se utiliza en la producción petrolera que es la TRE, tasa de retorno energético, que significa la cantidad de energía, la relación que hay entre la cantidad de energía que tenemos que meter para poder extraer y la cantidad de energía que sacamos. Aquellos primeros pozos del fines del siglo XIX tenían una tasa de retorno energético de 100, es decir, por cada unidad de energía que nosotros poníamos, sacábamos 100. Hoy el promedio está por debajo de 10 y en la fractura hidráulica en algunos casos está en 1 a 5, que es el límite de lo que se puede utilizar para el tipo de consumo que nosotros hacemos. Bien, adelante. Bueno, también Perón hablaba de la población. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo es la consideración que tenemos que hacer nosotros de la población? La población es demanda. La relación que hay entre la demanda energética, alimentos y todas las necesidades básicas está en relación con la cantidad de población. Hay una demanda cuantitativa real, que es lo que podríamos llamar la demanda vegetativa, es decir, alimentación, salud, vivienda, necesidades básicas. Hay una demanda social, que es la vida en comunidad, que eso es fundamental desde el enfoque justicialista. Hay una demanda cultural, desarrollo de las capacidades, talentos, esparcimiento, y hay una demanda espiritual que tiene que ver con la moral, la fe religiosa, el bienestar. Y luego, y esto es importante que lo consideremos porque lo decía Perón en el modelo, hay una demanda cualitativa que está inducida a través de la cultura, a través de la propaganda, a través de la publicidad. Es una demanda de consumo superfluo y sobreabundante, y fundamentalmente es creciente. O sea, ese tipo de demanda no tiene límite. Hoy tenemos algo y mañana queremos tener más. Y es la base del pensamiento cultural que nosotros heredamos de los principios anglosajones, de la economía clásica, el crecimiento perpetuo. El doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Argentina, lo denominaba esto la vida artificial. Dale. El hombre comenzaba a ver, yo conversaba con este señor, un hombre de gran ilustración, de gran capacidad y sobre todo de grandes conocimientos. Y le preguntaba y qué sacaron en limpio en esa reunión. Bueno, dicho, extraordinario. En primer lugar, allí no se habló de los países, se habló de la tierra. Primero, gran importancia. Segundo, nos dimos cuenta que el mundo marcha hacia la universalización o hacia la hecatombe. Segunda enseñanza. Y tercera enseñanza, nos dimos cuenta de lo estúpidos que han sido los hombres. Durante siglos se han muerto por millones defendiendo unas fronteras que solo estaban en su imaginación. Frente a ese imperativo de la evolución, nosotros debemos pensar que quizá antes del año 2000, en que se doblará la actual población de la Tierra, y eliminará a la mitad la materia prima que es disponible para seguir viviendo. Se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la tierra y en la utilización de la tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Además de eso, será necesario que se satisfaga la solución a esa superpoblación. Y cuando en la Tierra ha habido superpoblación, porque eso se ha producido ya en algunas regiones, ya que obedece no al número de habitantes solamente, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas. Uno es la supresión biológica, es decir, matar gente de los que se encargan la guerra, las pestes
y el hambre, que es lo que más, la enfermedad que más mata a una tierra. El otro es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en esto que resta hasta ese momento del año 2000, comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir, y no quedará otro remedio que lanzar en masa la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se ha decidido por defecto. En este punto, Perón si bien lo hace como una metáfora, yo creo que él vislumbraba ciertos planes que podrían estar en la mente de algunos líderes políticos actuales. Bien, ¿cuál era la realidad en ese momento? En aquel momento aproximadamente 3.700, 3.900 millones de personas en todo el mundo, cuando hablaba Perón. Hoy somos 8.100 millones. Es decir, las proyecciones que hacía Perón se cumplieron. Hoy tenemos el doble de población, más del doble de población, y tenemos una disminución de los recursos disponibles. Adelante. ¿Qué son los recursos naturales? Suelos fértiles aptos para la agricultura. Nosotros, afortunadamente, tenemos la ofrenda divina de la pampa húmeda, que es una de las 2 o 3 regiones más fértiles por ahora del planeta. Lamentablemente no estamos manteniendo ese recurso se está deteriorando aceleradamente. Minerales, principalmente hierro, aluminio y cobre y varios más. Hierro fundamentalmente porque todo plan industrial, por lo menos en los términos actuales, se apoya en la producción siderúrgica, que sería la llamada industria pesada, y la industria siderúrgica necesita inevitablemente del mineral de hierro, del cual nosotros no somos autoabastecidos. Nosotros gran parte del hierro que utilizamos para la producción de acero es importado de Brasil. Y carbón. El carbón es ineludible para la producción siderúrgica. Y después, bueno, las aguas, los ríos, los mares, las aguas subterráneas. ¿Y el ecosistema cómo influye en esto? ¿Qué relación tiene? Bueno, la siguiente. Esto es de población, pero está bien. Cuando nosotros hablamos de ecosistema, hablamos de toda una cadena de hechos biofísicos que hacen a la integridad de nuestro sistema productivo. Y esto lo podemos ejemplificar con lo que nos pasó el año pasado y el anterior. Nosotros venimos de 5 años de una sequía persistente que se agravó en los 2 últimos años. Si nosotros lo queremos ver en términos políticos y económicos, bueno, en el año 2023 tuvimos un déficit de $20.000 millones en nuestro comercio primario agrícola, que no es una pavada, es el 50% de nuestra producción exportable. ¿Todo esto por qué? Porque hubo una sequía. ¿Y por qué hubo una sequía? Bueno, ahí empezamos a analizar y vemos cómo influye la tala de los bosques en el Amazonas, en el Mato Grosso, en el ciclo del agua. Porque sequías hubo siempre. Incendios, como veíamos los otros días en Córdoba, hubo siempre. Pero una cosa es una sequía que dura 6 meses y otra cosa es una que dura 5 años. Y aparte hay niveles de sequía. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Respecto a la población, bueno, la población argentina fue creciendo. Acá está la lista de los censos desde 1970, con 23 millones, hasta hace 2 años, de 46 millones. Pero, aun cuando la población argentina ha crecido, nosotros tenemos una gran ventaja respecto de otras naciones, que nuestra población creció en menor grado. Nosotros tenemos una densidad poblacional en la Argentina de 16 habitantes por kilómetro cuadrado promedio. La India, que es el país más poblado del mundo, tiene 434 habitantes por kilómetro cuadrado. Si la Argentina, que tiene 1/3 menos de territorio que la India, tuviera la misma densidad poblacional, tendríamos que tener 1.200 millones de personas. Y tenemos 46.
No es que yo no digo tendríamos que tener como si eso fuera bueno. No, la India tiene un gravísimo problema. Nosotros tenemos una gran ventaja y tenemos que saber aprovecharla en un entorno que se va a poner un poco más duro. ¿Esto qué significa? Que tenemos más recursos que muchas otras naciones, pero tenemos menos población que la demande, que demande la producción. Adelante. Bueno, acá hay otro asunto que tiene que ver, que hace justamente a la estrategia de planificación de la producción de un gobierno peronista. La distribución demográfica de la Argentina, siguiendo una tendencia internacional, es extremadamente asimétrica. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestra producción, de nuestra población, concentrada en 4 centros urbanos, que son el AMBA, conurbano bonaerense, Córdoba, el Gran Rosario y el Gran Mendoza. El resto del país está virtualmente deshabitado. Esto es un gran problema, porque nos hace muy dependientes del vector energético. ¿Qué significa esto? Para alimentar a esos grandes conurbanos se necesitan producciones extensivas, principalmente de alto rendimiento por hectárea, es decir, agroindustriales, porque luego hay que recoger todo eso, hay que trasladarlo a la industrialización de esa producción, y todo ese proceso con la comercialización y la distribución tiene un alto gasto energético, ya desde el campo hasta nuestra casa, pasando por todas las etapas comerciales. Por supuesto, ni hablar del gasto que tiene cuando gran parte de esa producción es exportable. Ahí hay una inversión en combustible inmensa. Bueno, estas son cosas a considerar. Si nosotros tenemos la vocación de establecer un plan productivo, tenemos que tener muy en cuenta esto. Adelante, por favor. Modelo productivo actual. ¿Cómo producimos en este momento? Este es el modelo de producción que surge de la Revolución Industrial Británica y que perfeccionan luego los norteamericanos y adoptan finalmente en su máxima expresión los chinos, actualmente los líderes de la producción mundial. Empieza por el interés de lucro. La base de toda nuestra producción es la obtención de ganancias. Fíjense la diferencia, nosotros que hemos leído a Perón, que hemos estudiado la comunidad organizada, los principios del justicialismo, es completamente antagónico de nuestro pensamiento. Nosotros creemos que la producción tiene que estar al servicio del hombre, que la comunidad tiene que estar al servicio del hombre. Sin embargo, para este pensamiento, toda la producción, todo el sistema económico está al servicio del lucro. Ese es el único y excluyente fin. Después se pueden poner límites, se pueden hacer leyes para morigerar sus efectos, pero se hace todo con el fin del lucro. Del lucro pasamos a la generación de la demanda a través de la publicidad. Publicidad de todo. Generación del deseo. El punto siguiente es el deseo. La demanda, a partir de esa demanda se hace la producción. ¿Cuál es la relación actual entre la demanda? Yo produzco lo que me va a comprar el público. Si hay demanda, yo lo produzco. Sirve, no sirve, no importa. No tiene mayor importancia. Lo importante es que haya demanda. Producción, comercio, consumo, ganancia, y entre este interés de lucro y la ganancia opera el crédito financiero. Y esto es muy importante porque esto es lo que Moreno suele decir siempre, que se incorpora a partir de fines del siglo XIX, con la aparición de la escuela austríaca, el pensamiento de la teoría subjetiva y la aparición del pensamiento financiero, la moneda como centro, como pivote del interés de lucro. El resultado de esto, ¿cuál es? Pensamos todo en términos de guita, todo. Cuando pensamos en el salario, no pensamos en las necesidades del trabajador, no pensamos en lo que tiene que cubrir el trabajador, pensamos en términos numéricos, tiene que ganar tanto, sea en pesos, en dólares, como sea. Y cuando pensamos en producción, también pensamos en guita. Por eso Guillermo Moreno nos dice, no, lo que hace la economía no es el dinero, lo que hace la economía es la producción, es el negocio, el dinero aparece, el dinero es el lubricante del sistema. Bien, adelante. ¿Cuáles son? Entonces, bueno, habíamos dicho que el modelo es el modelo anglosajón, surgido de la Revolución Industrial Británica estadounidense, sostenido esto es una cosa también muy importante.
el modelo está sostenido en el pensamiento, en el paradigma del crecimiento perpetuo. La economía tiene que crecer. Si ustedes escuchan el discurso de alguno o las entrevistas que hacen a cualquier economista en televisión, siempre el parámetro fundamental para determinar si la economía va bien o mal, ¿cuál es? El crecimiento. ¿Cuánto creció el PBI? Nosotros asumimos que la economía tiene que crecer porque si no, la estabilidad es derrota. ¿Y de dónde sacamos eso? O sea, nosotros vivimos en un mundo con materia finita, recursos finitos. ¿Cómo se puede imaginar cómo alguien puede pensar que todo lo que hacemos puede crecer infinitamente cuando los recursos sobre los cuales vamos a operar son finitos? Pueden ser muchísimos, pero tienen un límite. Sin embargo, nosotros desde la escuela aprendimos a pensar que todo puede crecer eternamente. Nuestros padres lo aprendieron, nuestros abuelos lo aprendieron. ¿Y de dónde sale eso? ¿Dónde apareció eso? Bueno, hay dos bases de ese pensamiento. Uno es el que tuvieron los británicos cuando descubren el uso del carbón para la máquina de vapor. Tenemos energía infinita, porque había muchísimo y porque rendía mucho. Porque un pedacito de carbón significaba horas de trabajo de una máquina que si nosotros eso lo traducíamos en horas hombre, era muchísimo más. Y si no, imaginen ustedes, cuando hablamos de la potencia, de la densidad energética que tienen los combustibles fósiles, piensen en un ejemplo muy sencillo. Ustedes le ponen 1 litro de gasoil a la camioneta, al coche, y van a hacer, con 1 litro de gasoil van a hacer entre 10 y 20 kilómetros andando. Ahora imagínense tener que empujar la camioneta ustedes con su propia fuerza. ¿Cuántos kilómetros creen que las puede empujar? Bueno, esa es la magia del petróleo, esa es la magia de los recursos fósiles. Nos vuelve locos, nos hace pensar que podemos hacer cualquier cosa y termina en los economistas formándose y enseñándoles a todos que el crecimiento puede ser ilimitado. Bueno, eso es falso. Y hoy lo estamos empezando a experimentar. Energía infinita. Y hay un concepto que yo descubrí en los términos entre toda la terminología de la economía clásica, que es este de sustituibilidad de factores de producción. Así está planteado. Los economistas, con sus reglas, la regla del valor escasez, de la oferta y la demanda y todo eso, dicen que cuando un factor de producción empieza a disminuir, se acaba o se arruina, no se preocupen, el mercado va a encontrar la manera para sustituirlo con otro. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé, lo dicen. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos y lo peor es el pensamiento que tienen los economistas que dirigen nuestra producción. Adelante. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo? Excesivo y creciente gasto de energía. Cada vez gastamos más. Desde que empezó toda esta sanata del vamos a descarbonizar el mundo, vamos a luchar contra la emisión de carbono, ¿ustedes creen que disminuyó la emisión de carbono? No, aumentó. Es decir, en este momento emitimos más carbono a la atmósfera del que emitíamos cuando empezamos a discutir a ver si teníamos que bajar el nivel de carbono. Abuso de los recursos naturales, abuso en todo sentido. ¿Ustedes saben dónde va a parar la basura que tiran cada día? Bueno, hay que empezar a pensarlo, muchachos. Nosotros producimos 1 kilo de promedio, 1 kilo de basura todos los días. Todos nosotros. Yo me incluyo, Yo soy culpable. Me declaro culpable. Esa basura, yo les diría que casi el 100% va mezclada. Es decir, la cáscara de banana va mezclada con la bolsa de plástico. ¿Está bien? Hasta la gente, hay mucha gente que saca a pasear al perro y cuando el perro caga, en vez de dejarlo en la tierra, en el cantero, lo mete dentro de una bolsa de plástico para que esté 500 años ahí adentro. En vez de que ustedes el perro caga en la tierra y en una semana pasan y eso ya no está más, lo comieron los bichitos, ya es alimento para las plantas. Bueno, nosotros lo ponemos dentro de una bolsa de plástico. Bueno, esa basura, ustedes imagínense, nosotros tenemos un conurbano que 14 a 16 millones de personas viven en el conurbano bonaerense, entre la capital y el conurbano. Hagan la cuenta. Son 15, 16 mil toneladas diarias de basura. Ustedes escucharon que a veces hacen campaña, ¿no? El reciclado, la separación. Se recicla, ¿no es cierto? Algo se recicla de eso.
¿Saben cuánto se recicla? ¿Alguien tiene idea? Menos del 10%. Exactamente, acertó. Yo estuve hace 3 o 4 años en el congreso de basura que se hizo en San Juan, con toda una pompa. Era el 4 en 2014 y pará de contar porque no hicimos informe. Bueno, hay 4 y te aseguro que le dan un premio al que tiene 4. En el congreso de basura se llamaba Residuos y Ambiente, no sé qué, en San Juan, fuimos con una cooperativa que yo trabajaba. Estaba el gobernador de Uñac, toda una organización, había una orquesta, organizaron hicieron un edificio enorme, la planta de reciclado de la ciudad de San Juan. Bueno, la cuestión es que nos llevaron a recorrer todo eso, y yo me puse a hablar ahí con el gerente técnico, y me dijo, mira, hicimos el esfuerzo, yo le pregunté cuánto había logrado del reciclado, hicimos el esfuerzo para el congreso y logramos tener el 8%. El resto va todo directamente al pozo. Y eso sí, tienen tubos de venteo para sacar el metano que va a la atmósfera, porque todo eso que se va pudriendo sin oxígeno, metano, que tiene entre 15 y 30 veces más poder de invernadero que el dióxido de carbono. Eso es lo que nosotros estamos haciendo todos los días. ¿Está bien? Bien. Yo, no los culpo a ustedes, yo no. Bien. Exceso de residuos sólidos, emisiones de gases y líquidos nocivos no compensables, contaminación, efectos sobre el clima y algo que es muy importante. Este modelo genera desempleo. Esto pasa en todo el mundo. ¿Por qué pasa? Por una razón muy sencilla, porque la base de este sistema es la generación del lucro, la maximización de ganancias, el máximo lucro en el menor tiempo posible. Si aparece una máquina que lo hace mejor que ustedes se quedan sin trabajo. Es así de sencillo. Y esto sucede y va a seguir sucediendo cada vez más dentro de este sistema. Por eso cuando Moreno habla y nos advierte acerca del progresismo y del tema de la renta universal, la renta universal básicamente es la previsión de lo que vamos a tener que hacer para evitar el caos social si sigue este modelo. Porque este modelo va a generar cada vez más desempleo. No es que esto es un problema de ahora, después lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver. Ahora, no es el único modelo. Yo les aseguro, como ya dije muchas veces, mientras haya una persona caminando sobre el planeta va a haber trabajo. Porque los árboles no le tiran las manzanas a las personas para que los coman. Hay que ir a buscarlas. Como mínimo hay que estirar la mano y sacarlas. Trabajo siempre va a haber. El asunto es qué modelo productivo tenemos nosotros. Si uno que priorice las necesidades humanas o que priorice el lucro. Adelante. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos a los que deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna corta vida porque la renovación produce utilidades. Esto que en ese momento decía Perón es lo que conocemos hoy como obsolescencia programada. Hacer las cosas para que se rompan, para que duren poco. Yo les suelo dar un ejemplo que es contundente. ¿Cómo? Bueno, los teléfonos, cada cuánto Bueno, el cambio de los teléfonos también está influido por el asunto de la moda, de que aparece el modelo nuevo y todo eso, pero es verdad que la mayoría de los productos electrónicos y eléctricos están pensados para que duren un determinado tiempo y después se rompan. Pero esto no es así porque no podemos hacerlo. Nosotros en el año 75 la NASA mandó una sonda al espacio que se llama Voyager, y todavía sigue la electrónica de esa sonda, que es de aquella época, todavía sigue mandando señales. O sea, nosotros estamos en condiciones, los seres humanos, la tecnología humana, está en condiciones de hacer productos prácticamente eternos, pero los hacemos para que se rompan. ¿Quieren mejor ejemplo de la locura que es la persecución extrema del lucro que eso? Hacemos las cosas para que se rompan. El siguiente. Directos responsables de esta situación han sido quienes instrumentaron medios de comunicación masivos para aniquilar la conciencia del pueblo. Es decir, se procuró motivar un consumo prescindible, excitando los sentidos. Ese sistema es incompatible con la forma nacional y social a la que aspiramos. Es por eso que será necesario corregir ciertas pautas de consumo que no respondan a las reales necesidades de nuestro pueblo. Este necesita librarse de los moldes prefabricados que hacen a la exhibición de bienes una cuestión de prestigio.
Esto es lo que decía Perón en el modelo argentino. La próxima. Hablaba del iPhone. ¿Eh? Hablaba del iPhone ya. Sí, sí. ¿Y cuáles son las necesidades reales? Viene el futuro. ¿Cuáles son las necesidades reales del hombre? Bueno, comida saludable. Primero, tenemos que comer. Segundo, vestimenta. Tenemos que vestirnos, no andamos en pelota. Agua potable, vivienda, atención sanitaria. ¿Hasta ahora vamos bien? Bueno, educación. Trabajo productivo en condiciones motivadoras y saludables. Esto es muy importante verlo si somos peronistas. Porque trabajo no es llevar una piedra del punto A al punto B y volver a traerla al punto A. Guarda con el concepto de trabajo que tienen otros. Como decía Jaureche, no hay que hacer las cuentas con la libreta que pone el almacenero. La libreta tiene que ser la nuestra. Entonces nosotros, cuando hablamos de trabajo productivo, trabajo motivador, que el hombre sienta orgullo de trabajar, que sienta gusto de trabajar, no que se pase 40 años de su vida sufriendo, sintiendo que está perdiendo el tiempo. Y condiciones saludables. Nosotros no vamos a rompernos el lomo para que un tipo acumule capital. Amor y amistad, fundamental. O sea, nosotros no hacemos las cosas solamente para mantenernos vivos. Somos la comunidad organizada. La comunidad organizada está apoyada en el concepto del amor. Utilidad social e integración a una comunidad. Lo que Perón desarrollaba en la comunidad organizada. Desarrollo de las capacidades e intereses personales. Esas son las necesidades. Son 10. Las que se me ocurrieron a mí. Piensen ustedes alguna otra. Pero básicamente estas son las necesidades de todo hombre. Hombre, mujer, desde luego, ¿no? Adelante. Y otras criaturas. ¿Cuáles? Bueno, acá tenemos las no soluciones. Acá esto es una cosa importante de considerar porque es lo que define la diferencia entre el pensamiento ambiental de Perón y el ambientalismo, lo que vemos ahora por todos lados. Los que nos ofrecen soluciones para que todo siga igual, pero que no haga daño. Fosilización de las formas de energía no renovable. ¿Qué significa esto? El mensaje que nos da las COP, digamos, las reuniones ambientales que se hacen en Europa y demás. Podemos seguir haciendo lo mismo, pero con energías renovables. No, es mentira. No se puede hacer esta vida con energías renovables. Sí es verdad que en algún momento vamos a tener que ir a las renovables, al 100% renovables, porque tenemos que estar preparados para cuando no haya petróleo. De hecho, en realidad, tendríamos que haber hecho las cosas y tendríamos que estar haciéndolas ya para que podamos aprovechar mejor el petróleo y no para derrocharlo. Entonces, si pretendemos seguir viviendo y consumiendo y tirando la basura como la tiramos ahora con energías renovables, vamos mal, y ahora vamos a ver por qué. Después hablan de la transición sustentable. Bueno, vamos a hacer esos desarrollo sostenible, crecimiento sustentable. Entonces, sanata, porque no puede haber crecimiento si tenemos una determinada cantidad finita de recursos. El crecimiento es hasta determinado punto. Ustedes pueden, en un colectivo pueden viajar 4 personas con todo despatarrado, con la pata en la ventana, jugando a la pelota adentro y van todos fenómenos a Mar del Plata. Pueden ir también 20 personas, ya un poquito más ordenados. Pueden ir 50 personas, cada uno en su lugar, sentaditos, sin moverse. Pero no pueden ir 200 personas en el colectivo. No pueden, no hay lugar, no hay recursos. Bueno, ecologización de las ciudades. Vamos a empezar a reciclar, vamos a separar la basura, entonces vamos a triunfar. No vamos a hacer nada de eso. Con la cantidad de basura que producimos no se puede hacer nada. No nos da el tiempo, no nos da digamos, el procesamiento de esa basura. Al segundo o tercer día ya genera riesgo sanitario. Ahora, si fuéramos un pueblito chico, ahí es otra cosa. Ahí es distinto. El reciclado. Vamos a reciclar y entonces de esa manera vamos a volver a utilizar. ¿Qué es reciclar? Reciclar es darle una nueva vida a algo que podía haber tenido una vida larga ya desde la fabricación. ¿No es cierto? O sea, fabricamos para tirar y lo queremos reciclar. Bueno, cuando reciclamos gastamos energía. Bueno, estamos teniendo un problema de energía. Adelante, por favor. Bueno, siempre me gusta pensar en cuáles son los límites para todo esto. Y los límites son las leyes de la termodinámica. Como no todos estamos familiarizados
con las leyes físicas de la termodinámica, yo tomo esta presentación que hace un científico español, Antonio Turiel, que dice así: el primer principio de la termodinámica es no podés ganar el juego. El segundo principio es no podés empatar el juego, y el tercer principio es no podés salir del juego. ¿Por qué? La energía no se puede fabricar ni destruir. O sea, no se puede crear más energía. Empatarlo no podemos, porque cada vez que hacemos una transición de energía perdemos. Hay disipación. Nosotros pasamos la energía solar a eléctrica, ya ahí perdimos un 80%. Cuando les hablan de luego, bueno, pero con el hidrógeno vamos a poder hacer. El hidrógeno, que se supone que es la solución para el futuro, desde la producción, hablando del hidrógeno que llaman verde, no del hidrógeno que se hace con el gas natural, que es lo mismo, en definitiva seguimos dependiendo de fósiles. El hidrógeno que vamos a tomar la energía solar y la transformamos en hidrógeno, cuando eso llega a un coche, ¿saben cuánto se perdió? En todo el proceso, desde la electrólisis hasta el motor, el 95%. O sea, nosotros en todo ese proceso tenemos una pérdida inmensa. Y el tercer principio: no puede salir del juego porque no hay manera de no gastar energía. Necesitamos energía para vivir. No hay forma. La única forma de no gastar energía, la única forma de salirse del juego es estar muertos. Adelante. Bien, es lo que habíamos dicho. Hidrógeno, electrificación, eólica, fotovoltaica, fusión nuclear, nada de esto funciona. Nada. Nada de esto funciona para el modo de vida que nosotros tenemos. Por la pérdida, porque la energía fósil es maravillosa. No hay nada que se le acerque, pero se nos está acabando. Siguiente. Para que tengan, bueno, acá, nada, algunos datos más. No tiene mucha importancia, esto es la cantidad, la densidad energética de cada uno de los vectores. El hidrógeno tiene mucho poder, pero requiere una serie de procesos. No quiero extenderme porque si no se hace muy largo. Adelante. Bueno, la densidad energética, desde la madera hacia el carbón, fue aumentando, desde el carbón hacia el petróleo crudo, fue aumentando, desde el petróleo al gas natural aumentó, y allá está la batería de litio. Lo que nos venden en el coche eléctrico. Esa es la densidad de energía que tiene la batería de litio. Para trasladar un camión que carga, vamos a poner 100 litros de gasoil, para equiparar esa potencia de trabajo necesitaríamos 3 toneladas de batería de litio. No sirve. Adelante. Sí, soluciones estructurales. Esta es la solución. Abandonar el crecimiento, no pretender reemplazar este modelo de consumo energético con una fuente nueva, adaptarse a los ritmos de la naturaleza. Esto es importante. Lo que nosotros consumimos de energía es energía acumulada de millones de años. Pero la naturaleza, si tenemos que depender de lo que nos da la naturaleza, nos da mucha energía. Cuidado, mucha energía. Todo sale de la radiación solar, lo que comemos, todo eso es energía solar. Nos da mucho, pero tenemos que aprovecharla de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a gastar lo que ya venía acumulado. Ustedes piensen que, más o menos para tener una idea, en cálculo, lo que la humanidad gasta en petróleo en un año es el equivalente a 1 millón de años de fotosíntesis de las plantas para hacer ese petróleo. Por eso tenemos este problema. Bien, ahora vamos a lo que nos importa para la Argentina. Nosotros estamos con un proyecto, atrás de Guillermo Moreno, un proyecto productivo. Él nos dice que vamos a reindustrializar, que tenemos que avanzar en ese sentido. ¿Qué le decimos nosotros a Moreno? Estamos de acuerdo, tiene razón. Es necesario, no vamos a dejar la industria. Nosotros tenemos que tener una industria, pero ¿cuál industria? ¿De qué manera tenemos que producir? Eso es lo que queremos discutir. La reindustrialización tiene que ser planificada según los criterios del modelo argentino para el proyecto nacional, con lo que decía Perón en el 74. ¿Sí? Producción basada en las necesidades reales del pueblo. Tenemos que terminar con el pensamiento de los norteamericanos, de los ingleses, de los chinos. Tenemos que pensar con los criterios justicialistas. Optimización del uso de la energía y esto es una cosa muy importante, en algún momento, como nos decía Perón, tenemos que pensar en la demografía. En aquel momento, en el 74, Perón decía que era un asunto inminente, era un asunto urgente. Bueno, pasaron 50 años.
Si nosotros pretendemos seguir con estos conurbanos inmensos, el día que tengamos desabastecimiento, agárrense los pantalones, porque somos 14 millones de personas acá que vamos a estar peleándonos por un plato de comida. Yo vengo de trabajar en el campo, de estar en un pueblo chico, yo les aseguro que se puede, como habrán leído algunos en el proyecto nuestro, se puede perfectamente organizar la producción y el consumo de otra manera para que nosotros podamos ir a este modelo de baja energía sin necesidad de resignar nuestras necesidades. Bueno, producción primaria local, comercio regional. Adelante. Este es el proyecto que nosotros le presentamos a Guillermo Moreno y es en lo cual estamos trabajando basado en todo lo que dijimos antes. La que viene. Y este es un ejemplo que doy porque ha sido reciente. Hace poco Moreno estuvo en el programa de Este Pibe y él el pibe le preguntó, bueno, pero ¿qué pasa si este muchacho consigue la guita? O sea, si le aparecen los dólares y Milei la acomoda y logra darle la vuelta. Y Guillermo Moreno le contestó sabiamente, dice, no lo va a poder hacer, porque lo que importa no es la guita de inversión, lo que importa es que el negocio sea sustentable. Entonces le dijo, si vos pones a vos te prestan toda la guita que vos quieras para poner una pizzería en el desierto, la vas a poner, pero no vas a poder mantenerla porque el negocio no va a dar la vuelta. ¿Tiene razón o no tiene razón? Es lógico, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, Y es la economía mirada desde el lado peronista, digamos, no del lado monetario. Bueno, pero guarda con esto porque hay una trampa. Nosotros somos peronistas, pero estamos pensando en dinero. Y el negocio, ¿qué es? ¿Negocio de dinero? No. Bueno, fíjense lo que quieren ver. Alguien que puso una pizzería en el desierto y le fue bien. Pasar a la próxima. Señoras y señores, la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, la mayor pizzería del mundo en el medio del desierto hace 80 años y genera ganancia millonaria todos los días. Todos los días de Dios, la ciudad del vicio. Y genera. ¿Por qué? Porque esta es la manera que piensan ellos. Ellos piensan en guita, no les importa nada. Vayan a jugar, vayan con la prostitución, la falopa, el alcohol, todo eso genera ganancia. ¿A costa de qué? Bueno, miren las luces. El consumo energético es descomunal, pero genera plata. Mientras haya plata circulando, estamos todos felices. Bueno, este no es nuestro pensamiento. Entonces nosotros le decimos a Moreno, tenés razón, Moreno, la pizzería no, pero guarda que no nos engañemos con esto, no es cuestión de plata. Si nosotros lo midiéramos en energía, esto es una pérdida total. La siguiente. Y acá está nuestro líder, saludándonos y agradeciéndoles por haber participado en esta reunión. Muy bueno. Extraordinario, excelente, genial. Y veía que le metías para entrar en el horario. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, abrimos las preguntas, los comentarios, para repasar, para hacer un comentario o para cuestionar lo que el compañero plantea. Y abrir los interrogantes necesarios para ir. Si alguien, quiero decirles que esto no se callen, si alguien tiene duda o le parece que dije alguna pelotudez, me lo dice. Hay unas preguntas. Perdón. Sí. Una reflexión la digo así, total, me parece no se escucha acá. No se escucha. Bueno, hay mucha gente. Una cuestión. Esta cuestión que vos nombrabas en un momento, ¿no? Sobre los incendios, ¿no? Que hay en Córdoba, ¿no? La sequía, todo esto. Yo que tengo formación política peronista, ¿no? Yo hace 10 años ¿cómo decirlo? Todo este discurso, a mí me venían con el discurso y era como esta cosa del discurso progresista, ¿no? De que la sequía, los incendios estaban causados por causas naturales, era como una ficción para mí, ¿viste? Yo estaba convencido, ¿no? Esta cosa de estar como despierto políticamente, de pensar que, bueno, no, siempre son personas que van con un tanque de nafta a aprender en el medio del Cerro de Córdoba, ¿no? O en la Patagonia.
nada, una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cómo hoy hay un aparato, creo, de ingeniería social terrible, ¿no? Donde hoy vemos a compañeros nuestros, peronistas, kirchneristas, se está prendiendo a fuego Córdoba ahora, ¿no? Por ejemplo, y hay una acusación de no, pero el gobierno, ¿no? Están, no sé, hay como agentes secretos, ¿no? De los empresarios prendiendo fuego todo. Como siempre con esta cosa de querer acusar al que tenemos al lado, ¿no? Entonces los libertarios están prendiendo fuego el país, ¿no? Están literalmente yendo a prender fuego todo, en vez de reflexionar, ¿no? En una cuestión humana, ¿no? En una cuestión de toda la humanidad, en toda nuestra sociedad. Y perdóname, ¿y qué pensás ahora? ¿Cuál es tu reflexión de lo que está pasando en Córdoba? Vos fuiste a Córdoba en el verano, Yo ¿lo fui a viste? Córdoba, vi el incendio de cerca, fue tremendo y no, lo que pienso es que evidentemente hay una cuestión de la producción que aumenta, ¿no? Yo fui en invierno y aún así había una sequía y un calor tremendo, ¿no? En el horario donde el sol pega y eso te genera un incendio, ¿no? O sea, por gente que vive ahí, obviamente gente que vive Pero ahí. ¿hay causas intencionales en eso? ¿Hay gente que va a prender fuego? No sé, yo no sé si estoy preparado para sacar una conclusión. ¿Alguien ¿no? tiene alguna idea de eso? Yo creo, igual tengo la voz fuerte, pero yo creo que se mezcla un poco. Está causas naturales y también hay causas que están generadas por el ser humano. Creo que no es ni una, no me parece que sean extremos, ¿sí? Que es una o es otra, que pueden pasar ambas cosas. Sí me parece que es muy noble y me parece que es algo que tenemos que encauzar, que hay una preocupación por el ambiente, por lo que está pasando a nivel global y a nivel nacional, y eso me parece que es algo importante rescatar de la gente. A mí en las clases, soy profe de geografía y todo eso de calidad de vida, los pibes lo dicen. Entonces me parece que es un discurso que es importante encauzarlo para el bien colectivo. Está bien. Ahora, perdóname, me parece muy bien lo que vos dijiste, me quedé pensando en esto. Lo de Córdoba es muy importante. Hay personas que generan incendios, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué lo hacen? Yo había pensado, a partir de lo que escuché a los compañeros, una relación en los puntos que marcaste del proyecto. Primero, me gustaría preguntarte si está para compartir el proyecto, Sí, claro. porque hay un eje que creo que es fundamental, que es el de la demografía. Y responde a tu pregunta de para qué se hacen. En algunos lugares, como está la ley de bosque nativo, que sí pueden construir en donde hubo causas naturales, digamos, de desastre, pero es para la demografía, para seguir agrandando el conjunto de personas que vivimos hacinados. Yo vengo de un lugar que hasta hace 10 años atrás era campo, o muy descampado. Y ahora ya vas viendo cómo se va transformando todo, y es para la población, para seguir amontonando en vez de irnos para los recursos. Y ahí también está la cuestión energética. O sea, lo que vos decís es que, entonces, en definitiva, a ver si te entiendo, en todo caso, si hay causas intencionales... Nos pasamos el micrófono, así tenemos claro quién tiene la palabra. Si hay causas intencionales atrás de los incendios, que yo creo que seguramente las hay, es para surtir alguna demanda. Es decir, los otros días yo leía que algunos acusaban de que había una inmobiliaria que estaba tratando de lograr con el incendio un desmonte para crear un barrio y no sé qué. Bueno, está bien. Pero ninguna empresa hace esas cosas gratis. Si las hace es porque hay un negocio detrás, es porque de alguna manera va a ganar plata. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Quién la pone? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos atrás de cada uno? ¿Quién se va a vivir a los palomares que construyen? No, y no solo, a los monoambientes. Y no solo nosotros vamos. No solo la parte inmobiliaria. Cuando nosotros nos preguntamos, esta pregunta la tenemos que planteárnosla en todos estos problemas. Nosotros decimos, bueno, el glifosato, la contaminación de las aguas, del suelo, la extracción de los nutrientes, bueno. Qué macana esto, qué hijos de puta los productores, que no les importa nada. Y resulta que después uno se pregunta, bueno, pero ¿quién pone la plata? Porque esto no lo hacen, todas las empresas que contaminan, que destruyen, no lo hacen gratis. Monsanto no hace sus investigaciones gratis, las mineras
no lo hacen gratis, pagan una plata y alguien pone esa plata. Y entonces empecemos a tirar del violín y en una de esas nos encontramos con que llegamos a nuestro bolsillo. Porque esto que Uy, yo me estoy pagando un departamento. Bueno, pero hay que llegar a ese punto. Este micrófono que yo estoy utilizando, ¿de dónde viene? ¿Dónde se fabricó? China. Lo más probable es que sea chino, ¿no es cierto? Todo Bueno, Sí, porque no suena muy bien así. bueno, ahí No, guarda que está toda la industria está Mentira. desindustrializada. DeWalt, que es una empresa de herramientas de la mejor calidad, ¿de dónde es? Alemana. No, Bosch es alemana. Bueno, Sí. las mejores herramientas que hay, dice hecho en China, Claro, Bien. pero igual la autocrítica sería que tendríamos que pensar que un montón de cosas que consumimos son producto de la mega minería, Sí, son sí, producto, no, lo que consumimos es Compañero, quería- Todo el petróleo, o básicamente. es petróleo o es resultado Pero a mí de lo transgénicos. que a mí me interesa es ver cuál es la relación entre esto que yo estoy utilizando, que yo compré, y aquello que estoy criticando. Claro. Porque estamos todos en el mismo mundo. la soja que se produce, la soja transgénica que se produce usando el glifosato, el glifosinato de amonio y todo eso, va a parar a China. Pero en China no la tiran, la usan para alimentar a los chanchos. Y los chanchos se lo comen las personas. Y las personas trabajan produciendo esto. Y esto lo compro yo. Entonces, parte del glifosato lo estoy pagando yo a través de esto, en la cadena larga, como suele decir Guillermo. Hay una cadena corta, una cadena larga. Bueno, nosotros estamos al final de la cadena. Entonces asumamos la responsabilidad. Compañero. Lo que iba a decir que en general cuando se queman los campos o así intencionalmente es para producción agrícola, porque se Sí. limpia la zona rápido y queda fértil después. Sí. O sea, no es como que esté ahí corte abogado o fuiste vos, pero se sabe. Estamos en lo mismo, pero se hace eso, es verdad. Es una forma de desmalezar rápidamente. Ahora, se va a producir ahí. ¿Qué se va a producir? Soja, trigo, maíz. ¿Y eso qué va a hacer después? Alguien lo va a comer. Y entonces empezamos de nuevo con la cadena. Y al final de la cadena estamos todos nosotros. Igual de todas maneras, lo que me parece que señalar que los niveles de sequía y de calentamiento global son muy alarmantes, más allá de que hay alguien que lo prenda a fuego, se prende fuego porque está reseco y hay una sequía terrible también. La misma la deforestación del Amazonas, lo mismo. Tiran un pucho y se prende fuego. Bueno, si no hay lluvia, si no llueve en 60 días. Había otro compañero pasarle. Pareja, pasemos micro ahí. Así no, Y después allá. no nos interrumpe. Me gusta el concepto que, no sé si lo hacen compro o no. Me gusta el concepto que venían trabajando ustedes con la optimización, porque es un poco lo que mencionan en el plan económico con esto de tecnología socialmente necesaria. Sí. Producir algo que a Argentina le sirva para su reindustrialización, no algo que el mundo le exija a los países que van a estar dentro de esos pequeños nacionalismos en esas cadenas cortas, sino algo que nosotros tengamos para producir rápidamente, pero que no nos demande demasiada energía y que nos genere divisas extranjeras, ¿no? Esa es la gran discusión. Y ahí yo digo algo que es importante. Nosotros no podemos ser moreno dependientes. Es decir, nosotros no podemos dejar... Está claro que nosotros por ahora somos la banda de Moreno. Es decir, el Partido Principios y Valores sigue siendo la vieja banda de Moreno que nos juntábamos en la Secretaría de Comercio a cantar. ¿Por qué seguimos siendo? Porque va a dejar de serlo cuando el día que no se pueda presentar Moreno en un discurso aparezca cualquier otro compañero y lo pueda decir exactamente igual. Pero mientras tanto nos estamos formando y nos estamos preparando. Ahora, eso no significa que nosotros tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y dejar que Moreno piense todo y nos diga todo lo que hay que hacer. Porque somos personas inteligentes, porque somos militantes políticos. La función de una unidad básica no es salir a pintar carteles, es sentarse a discutir esto y después ir a verlo a Moreno y decirle, mira Moreno, nosotros estuvimos pensando esto y creemos que hay que hacerlo de esta manera. Y vuelta del cara de Guillermo de abajo para arriba o de arriba para abajo. Exactamente. Con respecto a eso último, no sé si yo llegué tarde, pero no sé si lo mencionaron más al principio. ¿Qué va a pasar cuando, creo que atañe al ambiente, cuando se venza el Tratado Antártico?
La verdad que no lo sé. ¿Lo tienen más o menos en órbita eso? O... Yo te puedo decir a título personal, porque esto no necesariamente representa al pensamiento oficial de principios y valores y de Moreno. Yo preferiría no meterme con la Antártida, pero esto es una visión mía. Y entiendo que puede ir en colisión con el pensamiento de otros compañeros. Nosotros tenemos, digamos, de esto que estamos hablando, depende de nuestra supervivencia, señores. Esto es un asunto muy serio. Hace unos años, un instituto de Suecia, de Estocolmo, que es el Instituto de Centro de Resiliencia, una cosa así, estableció un parámetro de 9, digamos, estableció 9 parámetros de la estabilidad planetaria para la supervivencia humana, es decir, lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo en la Tierra. Que le pusieron los 9 límites planetarios, una cosa así. El criterio de ese estudio era determinar las áreas sensibles y establecer límites que no podían superarse para no entrar en riesgo de colapso. De esos se supone que no se puede superar ninguno de esos 9 límites. De esos 9 límites, que incluyen el calentamiento global, incluye la eliminación de la biodiversidad, la extinción de especies, incluye la contaminación por sustancias no naturales, por ejemplo los plásticos y demás, son 9 parámetros. De esos 9 parámetros ya hemos pasado los límites en 6. Entonces, digamos, cuando uno profundiza en estas cosas, se asusta. Entonces, en ese contexto, si ustedes me preguntan, ¿tenemos que ir a producir a la Antártida? ¿Qué quieren que le diga? Yo creo que no. Yo creo que esto desde lo que impulso yo y trato de convencer a mis compañeros, yo creo que nosotros tenemos que primero pensar nuestras necesidades básicas como nación y como humanidad. Y para eso tenemos que asegurarnos comer, tener agua, tener todo lo que dijimos de las necesidades básicas. Y a partir de ahí, como dijo Perón en el 74, establecer una fraternidad para que todos hagan lo mismo. El modelo argentino para el proyecto nacional, el título ese, tiene una significación muy profunda, que después la retoma el Papa Francisco en cuando habla del poliedro, del modelo del poliedro. Modelo argentino para el proyecto nacional significa que cada nación tiene que planificar un modelo según su territorio, sus recursos, su cultura, sus tradiciones y lograr una existencia estable y luego eso articularlo con los otros proyectos nacionales, que es lo que dice el Papa Francisco. No una globalización que diga el estándar es igual para todos, porque las circunstancias y las necesidades de la Argentina no son las mismas que las de la India. Ellos tienen 1.400 millones de habitantes, nosotros tenemos 46. Ellos no tienen petróleo, nosotros sí tenemos petróleo. Nosotros les mandamos comida a ellos. Entonces, son dos modelos distintos. Si nosotros pretendemos salvar algo en común, bueno, tenemos que articular nuestro proyecto con el de ellos. Eso es lo que decía Perón y es lo que dice el Papa hoy. Eso es lo que tenemos que pensar. Adelante, compañero. Bueno, yo leí el documento que compartieron, me parece muy interesante, como dice el compañero, se trata sobre la optimización de los recursos. Dentro de esta optimización, también teniendo en cuenta que este es el modelo de producción que se tiene en cuenta desde Argentina para los argentinos. Y tenemos desde el otro lado las resoluciones que salen de Davos y el Foro Económico Internacional sobre el avance de la cuarta revolución industrial y más tecnologías. ¿Se puede trazar un paralelismo entre el proyecto argentino y las nuevas tecnologías que ayudan a la optimización de esta producción? Yo creo lo que dice, en ese sentido coincido plenamente con lo que dice Moreno. La tecnología, yo hablo sin... Dale, después pasa el compañero. Yo creo que tiene razón Moreno cuando dice que tecnología no es cualquier tecnología, sino la tecnología conveniente. Claro. Pero la cuestión es que él da el primer paso, pero nosotros tenemos que continuar el camino. ¿Conveniente a qué?
conveniente a cuáles intereses. A las grandes urbes, a la descentralización. Eso es lo que tenemos que discutir. Nosotros tiramos la pelota a la cancha, dijimos proyecto peronismo ambiental. Nosotros creemos que tiene que haber muchas pequeñas ciudades, pequeñas, que tengan producción local y comercio regional, donde se pueda aprovechar bien la energía. Y está pensado para nuestro país, que tenemos una baja densidad demográfica y un gran territorio. Y tenemos territorio desierto. Entonces tenemos que aprovechar mejor nuestros recursos. Pero aparte hay otra cosa. Si ustedes ven, también nosotros encaramos todos los temas. Uno de los problemas gravísimos que tenemos es que estamos desperdiciando la fertilidad de nuestros suelos. Lo que se produce en la pampa húmeda, además de irse a China, viene a la ciudad de Buenos Aires. Las plantas para producir alimentos necesitan fundamentalmente tres elementos, tres sustancias, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero las principales son nitrógeno y fósforo. El nitrógeno lo toman, en realidad, las bacterias y hongos del suelo lo toman del aire, lo fijan y las raíces de la planta lo absorben. El carbono, sí, la planta lo toma del aire directamente a través de la fotosíntesis. Y el fósforo está naturalmente en los suelos. Hay procesos que lo fueron acumulando a lo largo de millones de años. Eso la planta lo usa, lo pone en los alimentos, viene desde allá para acá, nosotros lo comemos y lo tiramos al mar, porque lo excretamos a través de las cloacas o de la basura. Y no vuelve al campo. ¿Y cómo tiene que volver al campo? Bueno, la Argentina consume 5,5 millones de toneladas de fertilizantes todos los años, este año particularmente, va el año pasado, esas son cifras del año pasado, de los cuales el 60% los importa. Los fertilizantes se hacen a partir de los combustibles fósiles, reforma del gas natural y con mucho consumo de combustible, principalmente gas. Y además libera cantidades enormes de carbono a la atmósfera. Es un ciclo absurdo, porque nosotros lo sacamos, lo tiramos, y otra cosa más. Cuando nosotros tiramos el fósforo y el nitrógeno al mar, o a los ríos, o a los lagos, estamos produciendo daño en el agua, porque eso es un proceso que se llama eutrofización. Fertilizamos el agua, proliferan las algas, se consumen todo el oxígeno y los peces se mueren. Todo eso lo estamos haciendo porque somos unos inútiles, porque creemos que tenemos el poder, que como tenemos tenemos la estrella dentro de una botella, tenemos el petróleo, podemos hacer todo. Si después si arruinamos el mar, no importa, vamos y lo limpiamos. Yo he escuchado gente decir eso, ustedes también. Vamos, tenemos que limpiar los mares. Es parte de premisas muy equivocadas. Dejemos de ensuciarlo, viejo. ¿Cómo vamos a limpiar? Vamos a limpiar el riachuelo. Acá estamos en el oeste, ¿no? Sí. En Moreno hay un cartel que nunca me voy a olvidar enfrente del colegio, que es la ciudad que más limpia es la que menos ensucia. Bueno, son cosas que elementales. Nada más. Bueno, pero la pregunta es, ¿podemos hacerlo? Y la segunda pregunta es, ¿este pensamiento entra en colisión con el principio de la reindustrialización que nos convoca Moreno? Bueno, yo creo que no. La cuestión es que sigamos avanzando, discutamos cómo vamos a hacer esa reindustrialización. Discutamos qué necesidades humanas queremos satisfacer. Claro, en principio lo que dijo Perón, dejar de producir cosas superfluas para el consumo alto consumo. Sabemos que lo más banal, lo más superfluo es lo que menos va a durar. Y otra cosa. Y de aspirar ese consumo. Dejemos de desearlo, porque si nosotros, que somos pobres o nos creemos pobres, vivimos pensando vivir como el rico, estamos fritos. Esa es la cosa, eso es lo que no tenemos que pensar. Bueno, a mí me parece que lo que en los últimos años trajo de paradójico todo este modelo del que venimos criticando es lo aspiracional. Entonces aparece de manera contundente y cada vez más instalado el tema de la posesión, del individualismo, de tener, comprar. De hecho, nosotros sabemos que hay una isla, lo hablamos el otro día, una isla de ropa, porque hay una producción excesiva de ropa, de indumentaria. En Salta y Jujuy, sí. Adelante, que tiene el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alberto. Le quiero agradecer a Mariano la invitación. Soy de Morón. Y hablando del tema de reindustrialización, yo me quedé pensando cuando ponemos ese término, estamos hablando de bienes y servicios. ¿Sabes? Sí. Yo voy a hablar de servicios, en este caso voy a tratar de hacer un aporte con respecto a los servicios.
nosotros tenemos un problema muy grande, que es el río Paraná. El río Paraná, mal llamada hidrovía, nos está generando un colapso en todo lo que es ecológico. Además de perder mucho dinero. Al río Paraná entran 2.000 barcos por año. Todos esos barcos podrían ser inclusive de una flota argentina, que no la tenemos, porque Argentina tiene el producto, tiene la mercadería o tiene la carga y no tiene los barcos. ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, Paraguay tenga la flota fluvial más grande de Latinoamérica? Cuando vemos lo que sabemos de Paraguay. Tenemos el problema del corrimiento de la frontera agrícola. Antes a un productor le costaba mucho sembrar en Santiago del Estero, por ejemplo, porque un camión de Santiago del Estero a Buenos Aires, el flete, es tal vez el mismo flete que de Buenos Aires a Europa. Con la aparición de la hidrovía y los 14 puertos que hay en la hidrovía, puertos norteamericanos, franceses, belgas, chinos, creo que hay uno argentino. Hoy ese productor puede sembrar soja, que el problema también, eso por otro lado, el problema del monocultivo, puede sembrar soja y porque tiene el puerto muy cerca. ¿Eso qué genera? La deforestación que se ha hecho en el norte, el gran desastre ecológico inclusive con la migración de las comunidades originarias, porque se quedan sin alimento. Ese es un tema que me gustaría, siempre me interesó mucho y lo he seguido con mucha atención. El segundo punto, son tres lo que quiero decir. El segundo punto es el canal de Magdalena. Nosotros tenemos un problema con el canal de Magdalena. Entonces, ¿por qué ahora se armó, como estaba Alberto en el gobierno, porque había firmado la prórroga por 10 años más, cuando en el 2009, que vencía el plazo de la concesión, Cristina Kirchner renovó por 10 años más la concesión a la hidrovía Sociedad Anónima. Nos hizo una de cal y una de arena, porque al año siguiente hizo el festejo en la mesa obligada, ¿cierto? Pero bueno, el tema es que nosotros lo que tenemos con el canal de Magdalena tiene problemas. Las provincias ribereñas, inclusive Buenos Aires, es un canal que nos permitiría abrirnos al litoral y no usar el canal de Punta Indio, que hoy el canal de Punta Indio nos lleva a Uruguay. Hoy un barco argentino o de cualquier nacionalidad, de esos 2.000 que entran al río Paraná, tiene que pedir autorización al puerto de Montevideo para entrar. Eso genera demora, porque el puerto más que nada es como una playa de estacionamiento, ¿no es cierto? Tiene que tener lugar para entrar, entonces el barco tiene que llegar, pedir permiso, entrar. Eso genera gastos en rancho, que es todo lo que es los víveres del barco, gastos de estacionamiento, si lo podemos llamar de alguna manera. Eso se podría evitar si hicieran el dragado del canal de Magdalena, y no lo están haciendo. Y hace años de esto. La bolsa, creo que hay interesados que dicen que la inversión es superior a la ganancia, cuando esto tendría una ganancia de 240, 250 dólares, 250 millones de dólares por año. Esa es una cosa que había que tener, había que pensarla, había que estudiarla, ya está estudiada, pero a veces es un tema que no sé si acá los compañeros lo han escuchado, lo han leído. Yo lo invito resumidamente a que lo pensemos ya. Correcto. Pero en términos muy sencillos, esto que usted está diciendo, ese modelo que usted habló de los dólares que hay que invertir, los dólares que se pierden en el comercio internacional, sacando nuestra producción para llevarla principalmente a India y a China, que son nuestros principales compradores, y el intercambio que tenemos con ellos es que nos vienen todos sus productos industriales. Ese es el modelo. Esto que usted está enfocando es parte de ese modelo. Ahora, yo le pregunto una cosa.
¿qué sucedería con todo ese modelo si en algún momento el tránsito de transporte se interrumpiera? ¿Qué hacemos con el canal Magdalena? El canal Magdalena tiene muchos, o sea, tiene muchas ventajas. Si el canal Magdalena estuviera abierto, hay un tráfico desde Ushuaia hasta Puerto Cáceres en el Amazonas. ¿Y si no hay ese tráfico? ¿Cómo que no va a haber tráfico? Supongamos. O sea, es que eso hoy una persona, hoy un industrial, un comerciante quiere mandar algo al puerto de Rosario, digamos, de Ushuaia, tiene que pasar por Montevideo, si no, no entra. Y si, Ahora, y si supongamos que ese comercio internacional usted da por eterno. O sea, porque yo entiendo lo que usted me está diciendo. El pensamiento es, tenemos este comercio, tenemos la posibilidad de ganar mucho dinero, tenemos la posibilidad de las divisas, bla, 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 que además las divisas nos van a servir para devolvérselas a ellos, porque en definitiva vamos a pagar, con los dólares pagamos las deudas que tenemos. Productos industriales. Bueno, la idea, esa es la idea. Eso se va a mantener. Pagar 5 años, claro, pagar la deuda externa. Bien, eso se va a mantener por siempre. ¿Y si no se mantiene por siempre? Bueno, si solamente se mantiene por 5 años y podemos pagar la deuda externa es suficiente. O sea, el tema de los tiempos, nadie lo puede saber. Hace 70 años que el canal Magdalena no se hace. No, pero escúcheme, sí podemos saber. Ese es lo que, el objetivo de esta reunión es que pensemos si tenemos la eternidad hacia adelante para seguir con este modelo. Eso es lo que estamos planteando. Y si dentro de 5 o 10 años no alcanza el combustible suficiente en el mundo como para que nosotros sigamos mandando soja a China, y si los campos que, porque la soja que nosotros mandamos a China depende de que el suelo rinda, y el suelo rinde porque le estamos metiendo fertilizante, porque los componentes que le sacamos al suelo lo estamos mandando a China. O sea, ¿por qué se alimentan los chanchos en China? Porque le damos nitrógeno y fósforo de nuestro suelo. Y lo terminamos comprando después para meterlo de nuevo. Y encima el déficit primario que estamos arrastrando tiene que ver con la sequía en la gallina del huevo. Entonces yo estoy diciendo, se va terminando. Estamos viendo señales, estamos viendo campanitas que suenan de que este ciclo se puede interrumpir. Y si el ciclo se puede interrumpir, los dólares, ¿de qué van a valer? Eso es lo que, digamos, eso es lo que nos decía Perón hace 50 años. No es que yo soy un trasnochado que apareció acá a decirle, muchachos, vamos a vivir comiendo verdurita. No, yo estoy tomando la palabra de Perón y nos decía, este modelo no se puede sostener. No solo eso, utilizó una palabra muy significativa. En el modelo, en el mensaje ambiental, Perón dice, este es un rumbo suicida. Entonces yo lo invito a usted, compañero, que está planteando algo que plantean muchos otros compañeros, a pensar qué vamos a hacer con eso. Yo lo que pienso es, si Perón hubiese pensado de esa manera, no hubiese inventado Elma, no hubiese inventado Aerolíneas Argentinas. Fue mucho antes. Fue mucho antes. Cuando Perón hace la flota del Estado, asociándose con Alberto Dodero, el principal armador de la Argentina, esto era en el año 50. Y esto lo piensan en el exilio. Esto lo piensan en el exilio. Después de armar la flota del Estado, Perón se encuentra en el 54 con la falta de petróleo y tiene que hacer el decreto 6688 de entregarle a la California Argentina un montón de beneficios, un contrato casi leonino para no se llega a hacer. Bueno, para que se llegue. Entonces, lo que estamos diciendo es, guarda, porque nosotros estamos haciendo un peronismo del año 50, pero Perón muere en el 74 y en esos 24 años pensó muchas cosas y las olvidamos, las ocultamos. Es como si no hubiera hecho nada. El modelo argentino se editó oficialmente en el año 2005. Antes de eso no estaban borradores, nada más. Y para Perón era la base de su nueva constitución. Nosotros sepultamos el pensamiento de Perón. Y lo que estamos haciendo esta tarde es revivirlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. Y el último punto, perdón. Pero si no es un diálogo, compañero. Lo corto sí, eran 3 nada más. El último es que no tenemos el acceso directo de la Argentina a Tierra del Fuego. Eso es importantísimo, dependemos de los chilenos, de la buena voluntad de los chilenos. Y eso es un tema que también está pendiente y habría que pensar. Nada más, muchas gracias. Gracias.
Bueno, ¿alguien más o vamos? No, podría agregar que todo esto que estás invitando a que investiguemos, ¿no? Está bien. Tiene mucho que ver, vos decías, no soy un trasnochado, bueno, Perón tampoco fue un trasnochado porque lo estuvo pensando mucho tiempo, a partir prácticamente de este problema del 54, bueno, pero todo lo que duró de esos 18 años que estuvo, ¿no? Y que encaja perfectamente porque Perón siempre priorizó el pensamiento racional, ¿no? Cómo organizar la comunidad, la sociedad para aprovechar lo mejor posible los recursos. Siempre estuvo pensando en eso, así que pienso que por lo menos de base, de principio, coincide plenamente con el pensamiento de Perón. Y más que vos planteás también un cambio, lo ves a nivel general, no caes en lo mínimo por ahí que en lo que cayó el ecologismo, ¿no? Que de repente hacerte sentir culpable a vos como que estás enfermando el planeta por tal cositas que están en los detalles o en las cuestiones mínimas y que no hacen a nada por más que vos cambies una conducta, lo que vale es lo que está pasando a nivel general. Es eso lo que habría que cambiar, ¿no? Sí, señor, exactamente. Tal cual. Bueno, quería invitar como para ir cerrando a los referentes nuestros de Principio y Valor y Ituzaingó, a Patricio, referente de la juventud que anda por ahí, a Gabriela Leucoy, referente de la rama femenina que anda por aquí, también a Gustavo Jaime, reciente referente de la rama de profesionales y técnicos, y a nuestro máximo referente Mariano Mayole también para que nos vaya haciendo la palabra, para ir cerrando. Se van pasando, como quieran, se van pasando el micrófono. Bueno, yo sin micrófono. Bueno. Gracias Romulo por venir, gracias compañeros por traerlo, gracias a todos por concurrir. Era para nosotros una actividad muy importante, como dijo Juan, nos conformamos en enero, hemos hecho un crecimiento bastante exponencial de acá en Ituzaingó. Esto de alguna manera trae a colación de lo que estuvimos hablando en la última reunión, de siempre estar leyendo a Perón, conociendo a Perón. Siempre estamos conociendo a Perón. Estamos yo por lo menos estoy muy emocionada y conmovida, como dijiste vos al principio. Es muy difícil ahora no pensar en el estilo de vida que, de hecho, nosotros siempre estamos de alguna manera predicando, ¿no? Que es en base a las mujeres. Hace poco nos reunimos para hacer un documento de la rama, a ver cuál era el rol de la mujer. Hablábamos de la familia como centro, como lugar de contención y de creación de esta sociedad y de esta comunidad organizada. Cuando estuviste describiendo todas nuestras costumbres y tradiciones sociales, hablabas de la familia argentina. Nosotros como mujeres que buscamos siempre la economía y educar a nuestros hijos con los valores y con los principios de una comunidad donde hacemos las cosas para estar con el otro, hacia el otro y crecer juntos. Nosotros como mujeres entendemos eso como espacio. Tratamos de no diferenciarnos acá de las mujeres y los hombres, somos codo a codo militantes políticos de la misma causa. Sí, es muy difícil, estoy compilando mucha información, pero sobre todo en el estilo de vida en el que nosotros queremos construir una patria libre, justa y soberana. Y lo que nos está pasando en este momento también, que la agenda internacional impuso y nos destrozó, ha roto mucho de la comunidad y de nuestros estilos de vida y nuestras costumbres, y nos volcaron a ser personas que pretenden otros tipos de culturas y otro tipo de tradiciones, en consumir, en poseer. De hecho, una de las cosas que nos pasa también a nosotros como seres humanos es poseer al otro. Entonces, tratemos de bajar un poquito y analizar, como decía acá el compañero, en qué lugar vivimos, con quiénes nos estamos vinculando, con qué nos vamos a vincular entre nosotros, y bajar un poquito
los decibeles del consumo que impone un modelo que no se ajusta mucho a nuestras vivencias como peronistas. Así que gracias por estas reflexiones y esto que nos trajiste. Bueno, primero que gracias a los que se acercaron, al compañero por la charla hermosa. Es muy importante hablar del tema de ambiente, es transversal para todos, pero es muy importante en el tema de la juventud. No podemos dejarle este debate a los referentes ambientalistas que vienen con la agenda internacional, vienen a hablarnos de cómo nosotros, los argentinos, tenemos que organizarnos, y no nosotros, los argentinos, organizar la producción y el manejo del ambiente. Somos, como dijo el compañero, gente inteligente, somos militantes, tenemos que tener este tema en agenda, debatirlo y poder, desde la perspectiva juvenil, acercarlo al partido y a la sociedad para poder seguir creciendo con respecto al tema de cuál es el país que queremos hoy y que soñemos para mañana. Así que nada, muchas gracias. Bueno, yo soy muy nuevo en esto de la militancia. Encontré un grupo de gente maravillosa con quienes aprendo día a día y en eso estoy aprendiendo para poder llevar esto a la gente. Como dice Moreno, la política no la hacemos entre nosotros, no nos vamos a pasar hablando de Perón entre nosotros, entre peronistas. Lo que estoy haciendo es aprendiendo un montón para llevar el peronismo a aquel distinto, a aquel que no cree. Así que yo lo único que puedo decir es gracias por las enseñanzas. Hay un antes y un después en mi vida después de escucharlas, porque yo estaba desconectado de todo eso. Así que nada, te agradezco y gracias a todos los compañeros por todas las enseñanzas, ¿no? Bueno, yo sí voy a usar el micrófono. Por si no se escucha en el fondo. Bueno, primero agradecerle a todos los compañeros que vinieron, al compañero Torombolo por la hermosa charla que dio y que viene también a todo este proceso que venimos haciendo acá en Ituzaingó en el objetivo principal, el adoctrinamiento. Y la importancia de que cada militante sepa de la doctrina, sepa difundirla, y es lo que mantiene vivo el peronismo. Esencialmente somos trabajadores, eso se da ya por descartado, pero sin trabajadores, sin militantes, el peronismo se muere. No podemos dejarlo solamente en alguna que otra persona, ni en algún burócrata, ni en nada, porque no va a solucionar los problemas. Los problemas los solucionan los pueblos. Y para que los solucionen los pueblos, se necesita de esto, se necesita difusión, se necesita conocimiento, se necesita trabajo, y es lo que con nosotros como militantes, como predicadores del justicialismo, tenemos que llevar adelante, y es lo que nos corresponde, porque se lo debemos al general, se lo debemos a Evita, se lo debemos a Isabel y a todos los compañeros que dieron la vida por la causa, y que nosotros tenemos que aprovechar también que estamos en un clima de paz. Nada que ver a lo que sufrieron compañeros décadas atrás, y sacar el mayor provecho posible, sobre todo en esta época de crisis de comunidad, como dijo David. Volver a conectar los lazos, volver a conectar la comunidad, que desde ahí vamos a encontrar las soluciones, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Porque no es gritando la vida por Perón que se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. Así que muchas gracias a todos.
se finalizan todos los encuentros. Vamos a... ¡A la marcha! ¡Vamos!